Pues seguimos en Cuestión de Prioridades, como siempre en directo. Hoy vamos a abordar un asunto del que de forma directa o indirecta llevamos mucho tiempo tratando en este programa. Nos referimos a la polarización política en la que está instalada la clase dirigente de nuestro país. El populismo, las fake news, la posverdad, las redes sociales, los nacionalismos, la revisión de la historia. Bueno, son factores que nos han llevado a esta forma de entender la sociedad de forma tan extrema y que no solo practican los políticos, sino que también ha llegado a los ciudadanos. Bueno, pues para hablar de este asunto, qué mejor que hacerlo con alguien que ha investigado concienzudamente sobre ello. Él es Fran Jurado, es politólogo y periodista y es el autor del documental Polarizados, en el que 34 analistas de todas las ideologías nos tratan de explicar las causas y las consecuencias de este fenómeno, y es que España es uno de los países más polarizados del mundo. Fran, buenas noches. Buenas noches, José Luis, muchas gracias. Y muchas gracias a ti, porque además ha desplazado desde Barcelona para estar hoy aquí en el plato de Cuestión de Prioridades. Gracias a ti por interesarte por el documental. Muy interesante, lo he visto este fin de semana. De todos estos fenómenos que enumeraba yo al principio y que también relataban, bueno, pues estos analistas en el documental, redes sociales, populismos, fake news, debate territorial identitario muy importante también, ¿cuál es el determinante por el que hemos llegado a esta, no sé si nueva polarización, y en qué momento cambió todo? Yo no sé si la crisis económica de 2008 fue el punto de partida. Pues yo creo que si tengo que elegir uno, tiraría por el proceder de nuestras élites políticas, ¿no? Yo creo que en el ámbito, en la esfera política, es donde se genera el mayor movimiento, y luego hay factores, evidentemente, que ayudan y se van sumando como en un mecanismo de engranaje, ¿no? Evidentemente también el factor territorial es muy importante, ¿no? Pero yo creo que el proceder de las élites es fundamental como factor de polarización. Pero polarización había también con Felipe González, con José María Aznar, no es un fenómeno nuevo, digamos. ¿Cuál es la diferencia respecto a lo que está ocurriendo ahora? Sí, de hecho hay mucha literatura sobre la cuestión. Se dice, por ejemplo, en diversos estudios, que a partir del inicio del siglo, en el sentido general, en Occidente, aumenta la polarización ideológica, ¿no? El concepto de sentirse más de derechas o más de izquierdas, y como que la línea se va ampliando, ¿no? La diferenciación, ¿no? Pero luego hay diferentes arreones, ¿no? Y yo creo que hay factores propios, ¿no? Yo diría que es cierto, ¿no? En la época de Felipe González y Aznar, pues había unos conatos de enfrentamiento verbales muy fuertes, ¿no? Pero a lo mejor eso respondía más a la idea de crispación, ¿no? Más que a la polarización. Era algo que ocurría básicamente en el nivel de los partidos. Yo no creo que se traspasara tanto a la gente, ¿no? Si me preguntas también un punto de inflexión en nuestra historia reciente, pues yo creo que la verdad, la moción de censura al gobierno de Rajoy en el mayo, junio, 31 de mayo, 1 de junio, ¿no? del 18, yo creo que es el elemento que configura a partir de entonces el terreno de juego de polarización en el que estamos, ¿no? Es la línea que se traza a partir de entonces sobre cuáles van a ser las alianzas, ¿no? políticas, y es lo que estamos viviendo ahora. Piensa que en aquella época, a mediados del 18, pues veníamos del tema de la eclusión del procés de octubre del 17 y no había pasado todavía ni 7 o 8 meses, ¿no? Yo creo que ahí, en ese momento, cambian las reglas del juego y estamos en eso todavía. Y la llegada de los populismos, de partidos populistas, bueno, yo no sé ¿qué opinas? Y que también el populismo es una especie de contrapeso necesario en las democracias. La verdad es muy interesante también esto que dices, porque, bueno, fíjate que en el documental hay opiniones muy contrapuestas sobre el papel de los populismos, ¿no? Parece que tenemos la tendencia a pensar que son negativos de entrada, ¿no? Pero yo creo que ciertamente una cierta dosis de populismo es inherente, ¿no? a la política, porque se trata de convencer a las personas, ¿no? para que te voten, y siempre el que trata de convencer trata de venderte algo también, ¿no? Dentro del pack, ¿no? Entonces, los populismos a veces también pueden ser concebidos como una reacción a un momento de atonía política, ¿no? Y de un momento en que la crisis económica había golpeado duramente, y a partir de entonces pues había ciertamente una gran parte de la población que notaba que no tenía respuestas políticas, ¿no? Entonces, bueno, a veces podemos pensar que el populismo o los populismos
se acercan más en el diagnóstico, o al menos en llamar la atención de que hay una serie de problemas que a lo mejor el día a día de la política, si se va anquilosando, no responde. Otra cosa es la respuesta que te dan los populismos, ¿no? Y si tienen eficacia o si acrecientan los problemas después, ¿no? Es curioso porque muchos analistas, hay sociólogos, hay periodistas, hay expolíticos también, de todos los bandos, eso hay que reconocerlo, están todos los partidos representados, coinciden en que los temas identitarios, los temas actuales del debate territorial, dividen más casi que la propia gestión de los servicios públicos, que es algo que nos afecta a todos, ¿no? Es verdad, yo creo que de hecho, la polarización yo creo que es como, digámoslo así, el triunfo de lo identitario en la política, ¿no? Porque acaba siendo un alineamiento en bloques muy marcados, ¿no? Bloque progresista, bloque conservador, se ponen etiquetas, ¿no? Izquierda, derecha. Y esos bloques creo yo, empiezan teniendo un origen en lo ideológico, acaban atrayendo cosas. Es como que la identidad política se hace muy fuerte, ¿no? Uno de los motivos que creo que es difícil a veces acordarse, que es el motivo principal por el que hiciste una película como Polarizados, pero yo creo que me fijé en aquella época en lo que yo entendí como una especie de pensamiento en bloque, ¿no? Tú entrabas hace 2 o 3 años en las redes sociales y veías que había personas, muchos perfiles que pensaban exactamente lo mismo del tema A, del B, del C y el D, y estaban agrupados, ¿no? Y eso me pareció extraño porque... Pero es que funcionamos así, como packs, ¿no? Sí, yo creo que sí. Tú eres de derechas y tienes que pensar esto, y si eres de derechas, lo contrario, ¿no? Exacto, entonces yo creo que... Si te sales de ese término medio, esa tierra quemada que decía uno de tus analistas... Exacto, Juan Sotoiguas decía, sí, en el medio solo hay... Te fulminan. Tierra quemada y herejes, ¿no? Eso es. Es verdad, porque yo creo que hay una contrapartida, ¿no? de la polarización, que es que a la vez que, digamos, polariza, ¿no? a las personas que se sitúan en los extremos, ¿no? O que tienden a identificarse muy claramente, ¿no? Con esa identificación identitaria, ¿no? Valga la redundancia, también crean una desazón en una parte de la población que yo creo que no se siente identificada. Paralelamente al incremento de la polarización, vemos que hay encuestas en que muchas personas dicen estar cansadas de esta forma de hacer política, pero parece que es un movimiento, un engranaje que no tiene fin y al que se nos condena como ciudadanos a una especie de situación de espectadores en que solo podemos aclamar, ¿no? Aclamar al uno o al otro. Yo a veces pienso, y sí, esto no lo he dicho yo, fundamentalmente lo dice mucha gente, pero que se empieza, o se parece mucho al fútbol, ¿no? La política. La futbolización, ¿no? Sí, la futbolización, absolutamente, ¿no? Porque bueno, en un partido de fútbol, si tú vas con un equipo, claramente, yo qué sé, te hacen o sea, te regalan un penalti y no te quejas, ¿no? Pero si es al revés, empiezas a gritar, ¿no? El adversario es enemigo, ¿no? Exacto, y yo creo que eso es un factor tremendo. Otro factor importante en la división, el enfrentamiento de los políticos es su lenguaje, es esa retórica política que estamos viendo últimamente. Bueno, hay algunos ejemplos cuando hablan de la élite contra el pueblo, libertad o comunismo, Cataluña o España. Exacto. Y todo esto además se exagera en las redes sociales, porque los políticos, si algo son hiperbólicos, ¿no? Bueno, la sociedad también, pero los políticos fundamentalmente. Totalmente, yo creo que vivimos en una época de hipérbole en la política. Creo que las redes sociales tienen un papel de amplificación de eso, pero tampoco creo que sea el factor fundamental. Yo creo que es una cosa que está ahí, que ayuda a algo que se ha estado creando, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando los políticos utilizan esos decibelios, ¿no? Y sobre todo a la hora de ver al otro, ¿no? Mostrarlo como algo indeseable, ¿no? Como un enemigo en lugar de como un rival político, eso que yo creo que es muy peligroso para la cultura política, ¿no? de la ciudadanía, porque acabas acostumbrándote a que eso es normal, ¿no? En definitiva, yo creo que la polarización es un corrosivo del aspecto del componente liberal de las democracias, ¿no? Que tiene que ver tanto con lo institucional, con el cuidado de las instituciones, como con esa cultura política, ¿no? Con el comportamiento, cómo discutimos de política, cómo valoramos el pluralismo. Yo creo que es un momento de caída, ¿no? En que cada vez se valora menos la pluralidad, el hecho de que pueda haber gente que piense distinto a ti. Y la polarización está llegando también a la sociedad, creo. Hay gente que ya no dialoga con el contrario, digamos, porque piensa algo completamente distinto. Eso está llegando ya. Bueno, tú vienes de una zona de Barcelona, de Cataluña,
donde me imagino que eso se ha vivido por otros motivos. Sí. Pero en general, ¿en España eso está calando ya? Yo creo que puede, todavía, probablemente no estamos en un nivel, yo creo que a veces tenemos también la capacidad de hacer como una especie de abstracción, ¿no? A veces tenemos amigos que piensan totalmente distintos de política y nos apañamos para que eso no se convierta en un problema. Bueno, no hablando muchas veces. No hablando, que lo cual es triste, exactamente. Y si me preguntas por el caso de Cataluña, ahí sí que fue realmente importantes o hubo problemas en ese aspecto porque el grado de tensión, o sea, había dos bloques de población, unos creían, los partidarios de la independencia, unilateral, creyeron, por ejemplo, que la idea de democracia era lo que representaba, lo que ellos defendían y que nosotros, pues, si tú no defiendes o no argumentas en contra del derecho de autodeterminación, porque tú consideras que no pertenece al perímetro de Cataluña, sino que es una cosa que compete a todos los ciudadanos de España, porque es una cosa que tendría efectos para todos los españoles, pues ellos veían que eso era una falta de democracia, ¿no? Que eso era, entonces vienen las palabras gruesas y los problemas, ¿no? Y estamos viendo imágenes de ese documental, Polarizados. ¿A quién se echa la culpa, no? Se pregunta varias veces. Provocativamente. Pese a las redes sociales, ¿tenemos menos libertad ahora mismo en España de expresión que en los años 80? ¿Somos menos tolerantes? Yo creo ¿Hay muchas más etiquetas que nos ponemos constantemente? Yo creo que sí, que sí. Evidentemente todavía estamos dentro de un terreno de libertad y somos una democracia. Yo creo que una democracia polarizada es una democracia pues que tiene una serie de problemas, ¿no? Pero no deja de ser una democracia. Pero sí que creo que hay una presión sobre todo para no salirte de ciertos carriles, ¿no? Y tiene un coste social, ¿no? Claro, ¿no? Y sí que parece una cosa muy preocupante que los censores actuales pues somos nosotros mismos, ¿no? Autocensura. Sí, autocensura por un lado y esos guardianes que hay de las esencias, ¿no? Que pueden estar en un sitio o en otro y que, bueno, pues tú tienes que, por ejemplo, no defraudar a los tuyos, ¿no? Y si opinas de una manera disonante en un tema en que se crea una gran presión para pensar de una manera, pues vas a pagar tu precio, ¿no? Fran, ¿cuál es la solución? ¿Que los políticos rebajen ya el diapasón de la tensión? Eso sería idóneo, ¿no? Incluso te iba a decir, hablaba antes Pilar de ese pacto PP-PSOE, que parece que es imposible que vaya a ocurrir. ¿Eso ayudaría mucho, por ejemplo? Sí, yo creo que la polarización en el aspecto institucional, por simplificar, tiene dos tipos generales de problemas, ¿no? Crea dos tipos de problemas. Uno es el bloqueo, ¿no? El bloqueo entendido en genérico, pero luego si lo desagregas pues puede haber muchos tipos de bloqueo, ¿no? Pues impide que haya reformas estructurales que serían necesarias. Por ejemplo, se ha hablado largo y tendido de la reforma de la administración. Nadie habla de ello ahora porque eso no mueve votos, ¿no? Pero bueno, ha habido todo el bloqueo, ¿no? De la reelección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo. O no estábamos acostumbrados hasta hace unos años a que tardáramos tanto en saber qué gobierno íbamos a tener después de unas elecciones, ¿no? Hay situaciones de bloqueo, pero también hay situaciones de erosión institucional, ¿no? De politización de las instituciones. Hay esa tendencia, porque en la medida en que, digamos, tú te conviertes en un hincha de fútbol de tu partido político o de tu bloque, no le pides ningún tipo de rendición de cuentas. Yo creo que eso afecta en que los políticos se sientan con mucha confianza para no ser tan pulcros, ¿no? A la hora de estar en las instituciones. Y por supuesto que ayudaría que hubiera un entendimiento entre los partidos mayoritarios, ¿no? Eso solucionaría, porque yo creo que este país necesita reformas claras, ¿no? Hay una sensación un poco que vamos al tran-tran en cosas que son necesarias y que no se llevan a cabo, ¿no? Fran, mójate, ¿cuál es después de haber escuchado a 34 analistas, cuál es la conclusión a la que llegas? ¿Qué partido polariza más o se polariza más en la izquierda, en la derecha? Yo te diría, pues para ser realmente sincero y mojarme, te respondería en dos tramos. El primer tramo, creo que los partidos o las élites políticas tienen la tendencia a polarizar prácticamente todos, lo que no significa que todos polaricen de la misma manera ni en el mismo tiempo, ¿no? Y también influyen las coyunturas. Un poco la segunda parte de la respuesta, que es a donde tú vas, lo que quieres que te diga, viene un poco respondida por lo que te decía al principio, ¿no? Que ese momento, ¿no? del 18 en que se traza una línea, pues yo creo que el bloque progresista ha apostado, digamos, de una manera un poco más evidente por ese tema, ¿no? Por la polarización, porque, bueno, se ha decidido, yo creo que
No es que crea que tampoco, a lo mejor el bloque conservador crea exactamente que es necesario más allá de la coyuntura, ¿no? Pero lo importante es que haya algún partido que adopte un discurso antipolarizador, que no significa despolitizar. O sea, yo creo que cada uno tiene que Pero a día de hoy eso no existe, no hay ningún partido que apueste por eso. No, yo creo que no. Yo creo que ahora mismo, pues sí, y con el caso de la amnistía, por ejemplo, Puigdemont lo tenemos muy claro, son elementos que polarizan mucho y que surgen del bloque progresista en este momento. Hay 3 personas aquí que te están escuchando atentamente y que también te van a hacer alguna pregunta. Encantado de... Hola. Un placer. La verdad es que esto da para una conversación, las que han tenido ustedes, ¿no? Yo creo que gobernar es también tener capacidad de gestionar las frustraciones, ¿no? Y me da la sensación, me da lo mismo en el independentismo catalán, que no ha sido capaz de gestionar la frustración que generó como consecuencia de la declaración unilateral de independencia y el desastre a lo que aquello condujo. Yo creo que la derecha española pues tampoco asume las derrotas electorales cuando piensa que va a ganar. Y tampoco fue un buen ejercicio democrático pues no asumir una moción de censura que, como usted sabe, pues es algo perfectamente constitucional y legítimo. Por lo tanto, primera cuestión, cuando los partidos no son capaces de gestionar las frustraciones que su acción genera fundamentalmente entre los propios, busca salvavidas, que suelen ser los que usted ha mencionado, que yo comparto, los identitarios. Como no tengo capacidad de resolver lo cotidiano, la revolución de lo cotidiano, pues voy a buscar el carácter identitario de lo que represento, de lo que representan los míos, y a partir de ese momento pues disimulo otras carencias. No es nuevo. Y queda el último elemento, claro que es que ustedes lo tienen perfectamente analizado. Las herramientas de las que se disponen. Yo creo que la tecnología ha posibilitado que, por un lado, los políticos caigan en la tentación, como consecuencia de no ser capaz de gestionar las frustraciones, de utilizar las redes para polarizar, y al mismo tiempo eso ha dado un arsenal infinito a personas, colectivos, formaciones políticas, individual o colectivamente, para a través de las redes contribuir a la polarización. Yo no sé cuál es el remedio, porque ustedes hacen diagnóstico y seguramente tienen fórmulas, pero yo también quería aportarle, no está claro que una gran coalición que abarcara al 70% de los electores y dejara aislados a otros que están ahí porque tienen representación, porque tienen respaldo electoral, y eso no contribuyera a una radicalización mayor de los que se sientan excluidos. No soy capaz de hacerle ninguna pregunta, porque es que me gusta reflexionar con usted, ¿no? Pero no, es muy interesante lo que dice. Y, sí, yo estoy de acuerdo. Evidentemente, el hecho de que pensemos que, por ejemplo, cualquier reforma de peso, cualquier medida importante, por ejemplo, ahora vengo de un acto de la Fundación Hay Derecho sobre la cuestión de la amnistía, y ahí se ha hablado, una de las personas que aparece en el documental, Luis Miller, ha dicho una cosa que me parecía súper interesante. Más allá de lo que puedas pensar sobre la amnistía, una cosa de ese calado, para que sea aceptable, tiene que ser mayoritaria. Entonces, claro, no podemos pensar en reformas de peso de parte, ¿no? O medidas de gran peso que sean de parte. Pero también es verdad lo que dice. O sea, por otro lado, tampoco puedes plantear un trágala de las fuerzas mayoritarias, ¿no? El partido del centro-derecha y del centro-izquierda, obviando, digamos, que hay que integrar también, en la medida posible, fuerzas que no son esas mismas, pero que también tienen derecho y tienen que ver satisfechas parte de sus reivindicaciones, ¿no? No todas, evidentemente, pero es un juego político. Pero yo creo que ahora estamos en una especie de trágala en que un bloque pues se enfrenta a otro, ¿no? Y bueno, y ahora es uno el que está en el poder, pero mañana puede haber una alternancia y puede haber quejas simétricas, ¿no? Por parte de los que hoy están, digamos, en dominio. O Iván, de igual. Yo quería preguntarle por algo que creo que con la polarización que hemos visto hoy, que son las elecciones de Argentina, donde había dos candidatos, el señor Milei, que creo que es fruto de esa polarización el tipo de candidato, no sé si
populista, para mí sí, pero no sé si coincide. Y luego hemos visto que de repente ha ganado el candidato peronista, que es el ministro de Economía de un país donde tiene la inflación, vamos, que están quebrados, y gana el ministro de Economía. No sé si eso es un poco el ejemplo de los líderes que surgen de la polarización, y luego esta cosa que vemos, que quizás los argentinos se han movilizado al mal menor que consideran ellos, porque, insisto, su gestión, vamos, ha sido nefasta, cuando todo el mundo... ¿Por qué se produce ese resultado? Y quería que me explicas también si esos son el candidato tipo de la polarización, esos candidatos. Yo creo que sí. Lo que me da la sensación es que cuando se transita hacia una polarización muy fuerte políticamente, acabas casi sistemáticamente dividiendo la sociedad en mitades perfectas o casi perfectas, ¿no? Porque eso ocurrió en el tema del procés en Cataluña, con todo, digamos, la inflación que hubo de retórica, ¿no?, y de preparación, ¿no?, de todo el movimiento. Se llegó pues a un punto de mitad y mitad, ¿no? Ahora estamos pues en unas elecciones aquí en España que es un empate lo que hemos tenido realmente, ¿no?, prácticamente, ¿no? Entonces yo creo que los contextos de polarización también, en la medida en que lo que prima son las identidades políticas muy fuertes, son bastante inamovibles, ¿no? Esa es la sensación que tengo. Entonces creo que cuesta mucho mover a los electorados, ¿no? Y acaban dividiéndose así. Y yo creo que Argentina pues es un caso paradigmático. Acostumbra a ser también uno de los países, si no el que más polarizado del mundo, ¿no? En el caso de España, en el documental, cuando se dice que es el país, uno de los países más polarizados del mundo, y en un momento dado, en uno de los estudios, el que más, se hace referencia a uno de los componentes de la polarización, que también se puede desagregar, que es la polarización afectiva, que es como tú ves al otro, ¿no? Entonces, y como te ves a ti mismo y a los tuyos, ¿no? O sea, admiras o quieres a tu partido, tu líder, y cómo ves a los otros, ¿no? Entonces, la polarización afectiva crece cuando simultáneamente, probablemente se dan los dos fenómenos a la vez. Tú acabas teniendo muy alta estima los tuyos y acabas pues incluso despreciando a los otros, ¿no? En ese momento España puntuó como que tenía una alta... En el número 1. Iván. No, yo pienso que aquí el problema es que casi la polarización... Es que yo he ido apuntando algunos términos: polarización, crispación, populismo. Aquí la terminología es clave y es muy difícil. Espero ver el documental y me interesa muchísimo, por supuesto, ¿no? Pero en gran medida la polarización también ha venido dada dentro de los propios partidos. Pensemos en esas dualidades clásicas: Guerra, González. ¿Quién crispaba? ¿Quién hacía chascarrillos? Guerra. ¿Quién estabilizaba? González. En el gobierno actual de coalición, ¿quién crispa de algún modo? Lo que acabamos de ver en esta tertulia. Pues digamos que el componente de Podemita es el que eleva la tensión más. El otro estabiliza. Yo creo que es una cosa casi que nos llevaría, es inherente a la política y casi clásica. Casi nos iremos a la Grecia clásica para encontrar esos dioscuros, o como se quiera llamar, clásicos, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante, y desde luego coincidir también con más que una pregunta, coincidir también, a mí me parece que en España, que el problema más grande actualmente es el territorial, yo creo sinceramente que lo es, estoy con usted diciendo en lo mismo, ¿no? Yo creo que la izquierda es la que realmente se ha hecho en brazos con unos colectivos que en realidad son contradictorios con la ideología, digamos, primigenia de esas izquierdas. Es la verdadera contradicción, me parece a mí, de las izquierdas españolas, que se han tragado enterito el cuento, en este caso catalanista, que tiene componentes racistas y xenófobos inequívocos, ¿no? Entonces es sorprendente, y creo que efectivamente ahí es la izquierda, por alguna razón extraña, la que incurre en ese problema. ¿Algo que decir? Pues bueno, que yo creo que la salida se vislumbra complicada y que, bueno, quizá el primer paso que podríamos esperar es que tuviéramos una cierta conciencia de que algún elemento positivo hay también, en una cierta polarización, que es que, por ejemplo, lleva a la gente a votar, que eso ya no es poca cosa, ¿no? Moviliza, sí, está claro. Pero, evidentemente, pues yo creo que degrada esa parte del componente liberal, digamos. Vamos a hablar de los medios de comunicación, que también tenemos parte de culpa, ¿eh? También tenemos. Importante culpa muchas veces. No este programa, ni mucho menos, Chema, no te rías, pero...